Vanessa Quintero descubrió que era alérgica a los pigmentos cuando estudiaba artes. Esto la llevó a la fotografía, su herramienta de reivindicación femenina desde el arte y la gestión cultural. Bienvenida a Fotogramas Ocultos, Vanessa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Marta por la invitación y muchas gracias a todos también aquí que están. Bueno, pues aquí tenemos algunas imágenes, tu cámara, el set está con algunas cosas tuyas. Nosotros realmente quisiéramos saber dónde, cómo comienza esta historia tuya con la imagen. Vale, bueno, tengo que empezar como a decir más o menos de los 5 o 6 años, que yo siempre decía que quería ser pintora. Esa era como, ya, era mi meta, lo que quería hacer. Si de pronto la vida me llevaba por otro lado, era ser veterinaria. Pero bueno, finalmente yo entro a Bellas Artes aquí en Cali a estudiar artes plásticas y aplicadas. Y más o menos en el primero, segundo, no me acuerdo muy bien, pero más o menos iniciando la carrera fue cuando empiezo a ver pintura. Y pues pintura y era básicamente óleo, acrílicos y ya pues otros materiales. En medio de unos ejercicios me empiezo a sentir muy mal, pues como que sentía que me faltaba el aire, yo decía, bueno, puede ser cualquier cosa, voy al médico y me dice, lo primero que me dice, ¿qué estudias? Entonces yo, no, artes plásticas. Ah, muy bien, ¿y este momento qué estás haciendo? O sea, ¿qué materiales estás usando? Y yo, no, pues estoy haciendo pintura. Ah, pero ¿qué? No, pues que óleo, que acrílicos, bueno, eso va a depender del ejercicio que esté haciendo. Me manda a hacer unos exámenes y los exámenes arrojan que soy alérgica a la pintura, pues en especial a la trementina, al óleo. Estamos hablando más o menos 2000, 2001. Creo que ahora ya ha evolucionado un poco ese tema y no es tan fuerte las alergias. Pero me daba una alergia tan fuerte que se me cerraba la garganta. Entonces no podía pues seguir. ¿No podías respirar? No podía respirar, era impresionante. Sin embargo, pues había que terminar el semestre y los ejercicios. Entonces lo que hacía era que pues me tenía que tomar un medicamento que me caía muy mal y continuar. Al siguiente semestre empiezo a tener clases de fotografía, empiezo a tener clases de grabado y dije, bueno, esto va a ser otro complique porque pues yo empiezo con análogo y pues los vapores de los laboratorios son muy fuertes y había ese temor, pero para nada. Era súper amigable conmigo, tanto los de grabado como los de fotografía, tanto así que yo a veces del afán que uno tiene, porque los tiempos se te pasan, metía la mano y todo, y a veces a las personas también les da mucha alergia, no era muy normal. Entonces, pues sí fue un poco traumático, porque pues tú desde niña sueñas con ser pintora. Sí. Y la vida te dice, ah, por ahí no es. Y es muy bonito también eso, ¿no? Porque uno no tiene las cosas claras ni decididas, o sea, uno no es el que decide, definitivamente. Wow. Entonces voy empezando con la fotografía o pues encontrándome con la imagen, con las cámaras, con las clases y por ahí empiezo como este tema de la fotografía. Bueno, y en tu trabajo se puede ver, ¿no? Es de alguna manera hay una mirada muy plástica, ¿no? Muy pictórica. Entonces, pues de alguna manera toda esa energía se fue hacia la fotografía. Bueno, y pues tengo entendido que sos una gestora cultural impresionante, que desde la universidad ya hacías procesos muy importantes con mujeres y que de alguna manera pues te has movido muchísimo como gestora cultural también. ¿Cómo se empezó a formar eso en tu vida? Bueno, a mí me interesaba mucho trabajar con mis amigas. Tenía una muy buena amiga en la universidad y que nos preguntábamos sobre espacios en Cali y por qué las mujeres no estaban exponiendo y lo difícil que era también exponer. Entonces, como les decía, estamos hablando como los 2000. Yo creo que ahora hay muchos más espacios en Cali donde ya se ven exposiciones incluso individuales de mujeres. Antes no, ni siquiera en colectivas se veía. Entonces empiezo a formar colectivos con estas dos amigas, dos colectivos autogestionados, básicamente buscando espacios, buscando artistas y en esos dos colectivos uno fue pensar qué estaba pasando en la fotografía en ese momento, pero no en la fotografía específicamente para artistas o fotógrafos, sino en la comunidad.
Y empiezo a hacer como esa gestión, también pensando un poco de mostrar el trabajo de las mujeres, pero también mostrarnos a nosotras como gestoras y curadoras y pues todo el tema de crear una exposición. Con el tiempo, otra parte de la gestión, bueno, también la gestión es una cosa que viene de familia, ¿no? Claro. Entonces, porque mi abuelo fue el primer representante de artistas en Cali, Ajá. entonces, pues de ahí viene también como esa Wow. vena, veía pues de muy pequeña, veía cómo él hacía la gestión, la producción, mi papá, mi mamá, todos han estado como involucrados como en todo este tema de eventos, de producción, y de ahí venía y para mí era muy natural, o sea, no Sí. era una cosa que yo la haya estudiado, sino que era muy O natural. sea, lo aprendiste de tu Sí, familia. ¿Lo verlo veías? ya con eso como que uno Wow. tiene. Y a mi papá le gustaba también mucho el arte, entonces como que había también una conexión como por ese lado. ¿Cómo llegó tu primera cámara? Que no sé si es esta que está Sí. acá, pero ¿cómo fue eso de adquirir esa herramienta en tu vida? Esta es una de las primeras. La primera realmente hice un trueque. Cuando estaba terminando mi carrera de artes plásticas necesitaba como un cierto trabajo para el libro que estaba entregando. Entonces un amigo me dijo, te lo hago, necesito una cámara. Y bueno, ahí se quedó en buenas manos. Era una Zenith. Y luego conseguí esta, que es una Vivitar. Y esta sí me acompañó durante todo el tiempo, incluso en estos momentos en mis clases de fotografía la llevo de los estudiantes, poco para que la manipulen, entiendan cómo es la fotografía, cómo es la fotografía análoga, entonces como que ha estado y me ha estado acompañando todo este tiempo. Y la adquirí, fui, la compré con muchos ahorros, igual la otra también la compré en un sitio de segunda, impresionante porque era encantador ver muchas cámaras y entonces elegir la que podía tener también. ¿De dónde crees que pudo haber surgido como esta Vanessa tan independiente tan fuerte y capaz de gestionar tantos espacios, sus propias cámaras, cambiar de camino así y asumirlo como lo asume? Pues yo creo que hubo un punto clave cuando tenía 12 años, que es cuando se separan mis papás, y creo que una decisión muy sabia de mi mamá es súper sabia, y me dice, bueno, yo tengo que ir a trabajar con tu hermano, pues ya mi papá no estaba en la casa, entonces pues ten las llaves de la casa y tú de ahora en adelante, sé que tienes 12 años, pero vas a responder por ti misma y ir a responder era como, bueno, por hacer tu preparación en las comidas, levantarte y hacer que tu uniforme del colegio estuviera bien, intacto, levantarte e ir al colegio, ¿no? Como que no había nadie que te levantara y dicen, ya, levántate que ya es hora, ve a desayunar. No, yo me hacía todo. Y eso fue increíble, Sí. porque eso me dio unas herramientas y un carácter que también que es tan importante en las artes, sobre Wow. todo eso. Eso es súper importante. Entonces creo que desde ahí, yo no digo que fue ausente porque no lo fue, estaban allí, simplemente que fue una situación que ocurrió ¿Un rol? y que fue maravilloso, que yo en el momento y ahora lo veo maravilloso también un poco porque yo soy una persona que me encanta la soledad. Wow. Yo digo que yo soy Cusumbo solo. A veces cuando yo estoy con mucha gente, como que me cargo demasiado y tengo que estar una semana sola. Y eso ha marcado, por supuesto, toda tu carrera y tu trayectoria. Y bueno, entonces eso también va combinado en que pues toca que hacer las cosas. Sí. Entonces la Que hay gestión, que pues, hacerlas, hay ¿no? que hacerlas. O sea, nadie más se va a mover Sí. por ti. Wow. Es, Súper importante. claro que eso a veces también es como que uno tiene mucho control. Sí. Y entonces uno dice, es que nadie lo hace como yo lo hago. Sí y no. Puede pasar, Sí. puede pasar, nos pasa a las Sí, mujeres, ¿no? sobre Que todo. queremos como maternar todo Exacto. y pensamos que si se nos sale del seno, entonces se va a descarriar o a perder de control, pero bueno, no, hay que dejar fluir. ¿Cómo Entonces, nace Frontera Sur? bueno, Frontera Sur nace, como te decía, de una invitación. Yo empiezo una relación con Carlos Quintero Ujú. y él está haciendo su maestría en Historia del Arte en México y yo un poco desilusionada con la carrera de artes, no sé, creo que pasa también mucho que uno Sí. cuando termina como que termina cansada. Bueno, yo tenía unas desilusiones con el medio, con el ser mujer en el medio, que no había oportunidades, Sí. que era la sombra muchas veces de los grandes artistas y pues Sí. yo, como ya veníamos diciendo, un Y poco una tradición rebelde que también. veíamos, ¿no? Sí, En el arte. necesitábamos saber sobre todo qué estaba pasando en Cali.
apoyar a los artistas locales. Y el Suramérica era como una cosa muy ¿Por qué? importante. ¿Por qué Suramérica? Pues porque todavía no llega casi información de Suramérica. O sea, yo no sé si tú sabes qué pasa en Paraguay. No No, tengo ni idea. O sea, pero ¿por qué se interesaban ustedes? precisamente porque no hay esa visualización, no llega esa información, no Claro. llegan los artistas, no hay un diálogo, no había como conversaciones con esta otra parte, pero sí había con Estados Unidos, Europa y E intuían que estaban pasando muchas cosas. sí, claro, obviamente porque pues sí tenemos amigos, entonces sabíamos que estaban pasando cosas y pues no llegaba. O Claro. llegaba, o por lo menos llegaba a Cali, Claro. mucho menos. Y ese diálogo, ¿por qué les parecía tan importante, digamos, para Frontera Sur? ¿Por qué era tan necesario? Porque además no había otro lugar que lo hablara, Claro. que lo pusiera sobre la mesa, ni habían otras invitaciones. Y sí habíamos escuchado de muchos artistas bolivianos y peruanos que pues no llegaban acá, había dificultades, como que no les creían. De pronto sí con México había mucha más relación, Sí. pero ellos no lograban llegar hasta acá. Entonces, esas dificultades que veíamos en el artista emergente nos preocupaba y queríamos que fueran vistos. Wow. Entonces, yo me fui para Sudamérica, es que a estudiar fotografía. Y llego allá, empiezo a trabajar, a hacer las cosas y me llega la invitación de ser parte como socia, que era Carlos Quintero, Pablo Wangwon y yo. Y ahí un poco también haciendo el tema de gestión, producción, o sea, lo que fuera. O sea, sí habían como unos roles específicos, pero ahí me interesó mucho saber qué está pasando con las mujeres. Claro, yo Claro. también lo sufrí. Claro. Entonces yo me distancié un poco de hacer obra como tal y mostrarla, sino Wow. que ya me dediqué como a gestionar, a hacer curadurías, a hacer montajes, a hacer de todo Ajá. un poco. Y llegaban chicas que mostraban sus portafolios, que ahora son artistas, Wow. y veía como situaciones que iban y le mostraban a otras, a veces personas que no eran del medio, no eran conocidas y desvalorizaban como su trabajo, decían, no, esto no sirve. Y esto vos sí le veías potencial. tenía todo el potencial del Wow. mundo. O sea, yo Sí. decía, pero ¿qué están viendo? Claro. También es que, digamos que dentro de Frontera y dentro de esta relación que yo tengo, ha sido muy interesante porque vemos cosas que los demás no ven. Wow. Entonces nos ha tocado estudiantes que todo el mundo como que aleja y nosotros tenemos un potencial increíble y es así. Wow. Entonces eso mismo yo veía en ellas y no, usted se va para exposición y hice una exposición de mujeres que fue muy interesante que llamaba La Otra Mirada, porque yo quería cuestionar al público que hablar de mujeres no es hablar netamente de lo femenino. Claro. O que te iba a decir una exposición y iban a hablar de cosas femeninas. Ajá. No, eran políticas, hablaba de lo Wow. social, de lo económico, era otro tipo Wow, de obra muy interesante. Y ahí se puede entender un poco también por qué llegaste a la obra de la que vamos a Sí. hablar en un momento. ¿Cómo llegaste a esa obra entendiendo toda esta trayectoria que nos estás contando, ¿no? Que es un poco como ver lo que otros no ven, empezar a cuestionar también sobre este rol femenino en la vida cotidiana, en la historia, ¿no? Sí. Entonces, es muy bello como empezar a hilar esta historia tuya. ¿En qué momento, digamos, pues sabemos que Frontera Sur vivió su ciclo, se cerró y luego tú pues viajas a México y allá empiezas todo un proceso? ¿Cómo fue eso de llegar a México? ¿A dónde llegaste? ¿Qué te recibió allá? ¿Y cómo se empezó a construir esta historia de tu obra? Bueno, México ha sido un país que amo, así pues con locura. Mi medio espíritu y cuerpo está allá, básicamente. O sea, estoy con media Vanessa Sí, acá. estás con media Vanessa y la otra está por allá haciendo mil cosas. Me encanta. Entonces yo quería hacer una maestría, nuevamente era como, estaba dando clases y dije, ay, ya como que es tiempo de hacer otras cosas. Claro. Y busco una maestría y me encuentro con una maestría en diseño fotográfico en la ciudad de León. Esto queda en el estado de Guanajuato, como a 5 horas de Ciudad de México. Ajá. Entonces llego allá, una maestría increíble que me cambió completamente, que me dio otra mirada, que me transformó, que mejor dicho hizo muchas cosas En ti. en mí, en lo Wow. físico, en lo profesional y en lo espiritual. Wow, integral. Sí, fue integral. Wow.
Fue también un proceso muy duro, pero muy bonito, que yo también lo estaba buscando. A mí me gusta también como que las cosas también sean Como que fuertes. lo decidís, lo aclarás y ahí te llega. Y lo decreto también. Sí, es que se nota que sos muy centrada, muy... Y llego allá, bueno, yo ya había ido a México y tenía como muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas sobre qué había pasado con la herencia africana en México. ¿Por qué? Porque tú vas, por ejemplo, vas a Ciudad de México Sí. y te encuentras con palacios virreinales, o sea, toda esta herencia española e indígena en la comida, en todo, Sí. pero ¿dónde está toda la herencia africana? Innegablemente, pues esclavizados llegaron a la Nueva España Sí. y pues eso no se habla. Ok. Por O eso- sea, intuyes que había algo que estaba como oculto allí. más que eso es como, ¿qué pasó? O sea, ¿Qué como esas pasó? primeras preguntas que te haces Sí, sí, para sí. generar ya una investigación. Entonces llego a León, básicamente llego a León porque estaba esa maestría. Ujú. Y me doy cuenta después de un mes, bueno, ya venía claro que iba a hablar y que iba a trabajar sobre afrodescendientes en México. Y ingenuamente, porque pues claro, yo vengo de Cali, la segunda ciudad con mayor población afrodescendiente, entonces yo dije, no, yo allá voy a encontrar una comunidad que se reconozca y voy a trabajar con ellos. Sí. Pues no. Tienen todo porque pues es un estado donde hay mucha minería, todavía incluso minería, donde fue la ruta del oro y la plata. Entonces, pues por consiguiente, pues había mucha esclavitud. Sí. Y entonces empieza esta preocupación, empiezo a ir a los archivos. Para mí los archivos notariales son muy importantes, son la fuente de mi proyecto. Y empiezo a darme cuenta que el primer fundador de León era mulato, que había muchas cosas que estaban sobre la mesa, pero muy ocultas. Wow. Y eso fue increíble porque yo me senté detective. Entonces era como que iba al archivo y le decía Claro. a la chica, oye, donde encuentres algo, que nombre mencionen, me miraban Guau, súper guau, extraño. Y ya después era como, mira, encontré esto, mira que encontré lo otro. Entonces, claro, encontraba cosas, pero muy aisladas. Ajá. Y empiezo a cuestionarme, ¿yo por qué estoy hablando de este tema Claro, a kilómetros de donde soy? Pude hablarlo aquí. claro. Y empiezo a entender que esa invisibilización o esa no historia que tienen en León, pues estaba oculta, estaba debajo de la mesa, nadie quería hablarlo. Hay insinuaciones, pero no, porque pues el racismo es muy fuerte. Wow. Entonces me empiezo a dar cuenta que eso que estaba yo investigando era precisamente lo que yo estaba pues también haciendo. Entonces es un poco O sea, de sentías que tú también lo eras parte como de ocultamiento. de ese ocultamiento. Sí, totalmente. Y entonces, claro, empiezo a devolverme como en mi infancia y empiezo a darme cuenta, claro, yo me alisaba el cabello para que el cabello crespo no se viera ni por un momento. Sí. El color de piel, no, pues no te asoles tanto. En la familia también había un tema como de que no eres negra, no vienes como que tu bisabuelo no es negro, es Sí. como trigueñita aquí. Como al Aquí límite. lo empiezan, sí, al límite. Como no te pases de Como ahí, canelita. porque si te pasas, Sí, te exacto. pasas de leche o de café, ¿no? Sí. Y puedes ser muy duro también, muy frustrante, porque pues yo entiendo a la familia, ¿no? Puede ser un temor, ¿no? Sí, claro, un temor y el no reconocerse. Ujú. Y me cuestioné mucho porque yo sí había trabajado a mi lado indígena. Ajá. O sea, es que yo ahí me empiezo a descubrir todos mis linajes. O sea, también trabajé como el tema del linaje. Entonces empiezo a encontrarme por una parte de mi familia que las historias, ¿no? De la abuela y la bisabuela estuvieron en una relación, en una unión con españoles que llegaron acá a Colombia, que las dejaron y se quedaron con sus hijos acá. Wow. Entonces, mi parte materna es muy indígena. Entonces, como que todo eso de ese mestizaje o de esas herencias que Sí. traía y era algo que estaba en deuda mi parte como Wow. afrodescendiente. Reconocerlo. Claro, porque pues estamos hablando que mi adolescencia más o menos fue los 90, donde veías en televisión a chicas rubias, blancas, pues ese era como Tu estándar. modelo, ¿no? Entonces llego allá y eso empiezo a sentir y digo, yo creo que tengo que estar presente al frente de la cámara, que si bien el trabajo no es un autorretrato, es un retrato porque lo que hago es que yo
mi cuerpo sirve Ajá, de elemento para hablar sobre estos relatos sí. de mujeres de la época colonial. Es un performance, ¿no? Es un performance Es fotográfico. un performance. Ajá. Entonces, trabajo 3 mujeres, Sí, que son mujeres que encuentras en los archivos notariales. sí. Son historias de vida, casos muy reales, donde te daban información interesante de cómo iban vestidas al juicio, Ah, cómo hablaban, cuáles eran ajá, sus nombres. Entonces ajá. ahí un poco podías. Sí. Que si bien yo trabajo con los archivos, cuando lo hago en fotografía no es literal, sino que Ujú. trabajo mucho el tema del contraarchivo. ¿Qué encontraste en esos archivos y cómo se fueron convirtiendo en unos contraarchivos? Hay un caso, bueno, de muchos hay un caso que es muy fuerte, que precisamente esta foto tiene que ver, y es el caso de María. María fue dada en dotación cuando se casan Beatriz Pérez de Sosa Ujú. y Juan González. Y entonces se lo regala el papá a ella y se escapa, dice que se robó unas joyas y luego cuando la capturan la hieren en el rostro con el nombre de Beatriz Pérez de Sosa. Guau. Le Entonces marcan la la marcan en cara. la cara. Entonces eso está en un archivo, Wow. o sea, real. Entonces eso fue uno de los tantos casos que encontré como en ese archivo y que me sirvió para hacer O el sea que había trabajo. mucha violencia en esto. Sí, claro. Había mucha violencia, pero también había otros casos como que encuentras en México, sobre todo hablar sobre las pinturas de castas, donde hablan también de las mujeres que vestían de ciertas telas, tenían collares de perlas, oro y que caminaban libremente por el zócalo. Entonces son casos también que encuentras que son muy interesantes, ¿no? Ajá. Que te dan, claro, tenían otros beneficios porque tenían uniones con hombres europeos, entonces Ajá. había como otra Otro jerarquía. estatus ahí. Entonces el trabajo se, se llenó como de toda esa información, Esos relatos. sí, que tanto también encontré relatos orales cuando iba a los espacios, porque el trabajo tiene como varias dimensiones y es hablar de la representación de las mujeres en estos escritos y en las Ajá, pinturas, ajá. pero también el territorio. Para mí el territorio es muy importante porque para mí la energía que conserva estos territorios es parte como de toda la historia. Claro. Puede que el espacio cambie, pero energéticamente ahí queda mucha información de lo que sucedió en un antepasado. Están la cimarrona, la negra ladina y la ama de leche, que todos los casos pues tienen casos muy fuertes. Bueno, ¿cómo fue entonces este proceso en el que ya la obra se consolida y la traes a Colombia y la expones por ejemplo, en ¿dónde fue que la tuviste? En el Colombo En el Americano, Colombo la galería. Americano. ¿Qué sucedió allí con el público? ¿Ya cómo empezó a reaccionar ya la gente viendo este material? Bueno, cuando regreso inmediatamente con una invitación al Colombo de Michael Cadena. Y siempre En Busca de la Huella Negra se llama el proyecto y siempre va ligado como a unas charlas para que se entienda como esta investigación, de dónde viene y todo como el proceso. Sí, Y sí me dio mucha curiosidad porque, claro, era hablar de un tema de afrodescendencia de mujeres en Cali, pero que hablaba de México. Entonces, el público era muy curioso, sobre todo por el tema de que no entendían que en México también hay una herencia africana, ¿no? Es claro, como que empieza en México y empieza en los pueblos originarios sí. y, Y ahí termina. y ahí termina, sí, o en el virreinato y todo esto, pero Ujú. pues se le entrega como unas historias que son ficcionadas, porque pues no Sí, son claro, real, no claro. son Sí, literales, y también conocer como esta nueva historia de las negras ladinas, de estas mujeres que portaban oro, perlas, y como que fue chocante decir, bueno, esta historia no me la sabía. claro. Eso fue muy agradable, yo pensé que iba a ser fuerte, Ujú, como un caso casi ujú. de resistencia, Claro. pero no, fue muy bien. Porque me contabas algo sobre estas mujeres que amamantaban y había Mm. como unos fragmentos de periódicos. Ese ya fue cuando me invitan al Museo de Entidades Leonesas en León, México, Ujú. y ahí hicimos una museografía que tenía que ver con una historia de cómo llegan los esclavizados a México y una parte
que está dentro también de la investigación y del proyecto, es que me centro en los clasificados o avisos de la época cuando buscaban mujeres para amamantar a niños. Y era como necesitamos, y era así, necesitamos negra, sin tachas, de buena leche. Ese es el más suavecito. De ahí hay un montón. Y la gente, claro, como que saben el discurso, saben lo que pasa un poco de la historia, pero ver eso tan real Sí. y de la manera que eran pues descritas las Es mujeres, crudo, ¿no? es muy fuerte. Y sobre todo mujeres viendo eso Y es sobre el cuerpo. y sobre el cuerpo y como que solo nos sirve tu leche, Sí. pero que estés bien, eso sí. Sí, sí, Que no sí. tengas marca ni nada, pero que estés bien. Una última pregunta, me encantaría saber, ¿cómo transformó tu vida esta obra? Uy, no, fue muy fuerte la transformación y sigue siendo, digamos, en los momentos que leía las historias, los relatos, tenía momentos en que lloraba muchísimo, hacía Wow. las fotos y dejaba como una semana, 2 semanas para Wow. poder editarlas, porque Claro. era muy fuerte. Sigue siendo muy fuerte porque pues, este proyecto es un Sí. proyecto de largo aliento que todavía lo sigo trabajando, Sí. ya no tanto en México, sino que ahora en Colombia. Pero también me dio unas satisfacciones, conocí mucha gente, me ha llegado a muchos lugares. Una de las cosas de las últimas cosas que me ha pasado, que yo dije, nunca en mi vida pensé que esto fuera a pasar, es que tuve una exposición en Los Ángeles, que vengo trabajando con una curadora, y Wow. en esa exposición, en una feria, fue una feria de fotografía, llega Bill Shapiro, que fue el cofundador, fue el editor de la revista Life. Wow. Compra una de las fotos y me dice que quiere que sea parte de su proyecto que se llama Blue Photo Collective. Wow. Entonces soy miembro de esto y pues Wow. ver que alguien de este Sí, sí, sí. talante pues Sí. mire tu trabajo es como, Sí. uf, qué bonito. Increíble, Vane. Te felicito. Me encanta conocer esta trayectoria, lo que has podido hacer y construir y de alguna manera cómo puedes seguir inspirando a otras personas, artistas, a fotógrafas, a que sigan trabajando en sus proyectos, que no paren y pues bueno, es una labor muy linda. Muchísimas gracias por habernos compartido tu proceso, tu historia, tu trabajo. Esperamos volvernos a encontrar en otro capítulo, quizás cuando Sí. tengas mucho más por contarnos, que sé que hay mucho más. Bueno, pues este fue otro episodio de Fotogramas Ocultos. No se olviden que tenemos una convocatoria abierta todo el año para que postulen sus historias con relación a la imagen y las artes, la fotografía. Entonces, pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Gracias, chao, chao.